La isla Robben, esta isla son más de 6 kilómetros cuadrados de tierra al extremo de África, del sur de África. Y durante siglos este sitio ha servido para alojar una prisión, un leprosario, un manicomio y una base naval. 4 cosas interesantes: la base naval, el manicomio, el leprosario, pero es la prisión la que hizo célebre a esta isla perdida en algún lugar del mundo. Lo que hizo significante a este sitio es que fue el hogar de uno de los prisioneros políticos más famosos de la historia, Nelson Mandela. Y para los que no lo saben, porque puede haber alguno que no conozca a este héroe, Mandela se opuso a la segregación racial del gobierno. El gobierno entonces estaba diseñado para darle privilegios a la minoría blanca. Mire qué locura, los blancos eran una minoría. Sin embargo, había una segregación racial y querían disminuir los derechos de la población, de la gente de color, de la gente negra. Entonces decían que había autobuses para blancos, playas para blancos, hospitales para blancos, y obviamente los que se llamaban los negros, de manera despectiva, no podían postularse para cargos públicos y no podían vivir en vecindarios de blancos. El apartheid legalizaba el racismo y era realmente atroz. Y entonces Mandela recibió su educación en los mejores colegios cuando niño, hijo de madre cristiana, criado con valores cristianos, y a mediados de los años 50 Mandela era una amenaza. Se le decía que era la esperanza de la cultura negra, la esperanza, una suerte de Martin Luther King de allí de África. Pero en 1962, por un tecnicismo fiscal y legal, lo mandaron a la cárcel, de manera injusta obviamente, y durante los siguientes 27 años, señoras y señores, pasó su vida tras las rejas. Casi 3 décadas, encarcelado injustamente. Y cuando uno piensa que pasó casi 30 años tras las rejas, uno se pregunta cómo puede ser que la estadía en la cárcel puede llegar a ser un plan de Dios. ¿Cómo puede ser que esto, en lugar de exaltar, exacerbar lo mejor de Mandela, no sacó su peor versión? ¿Podría venir algo bueno de encarcelar a un hombre inocente? Cuando vemos esta historia, y yo pienso en Mandela mirando durante 27 años, que claro, cuando uno lo dice así, dice, bueno, 27 años no es tanto en una vida de un hombre tan mayor, pero hay acá personas de 27 años, de 30, es toda una vida viviendo lo que estás viviendo de un modo diferente a tal cual lo conocías. Perder la libertad, pienso que es una de las cosas más espantosas que nos puede ocurrir. Yo decía en el servicio anterior que la libertad, salvando las distancias, es muy similar a la salud. Cuando uno la va perdiendo o la está perdiendo, recién la empieza a valorar. Uno no dice, doy gracias a Dios porque hoy estoy sano, porque mis pulmones funcionan bien, porque mis riñones están bien. Uno no da gracias por eso. Pero cuando de pronto tienes que hacerte diálisis o tienes que pasar por temporadas en camas de hospital, en camas de hierro, con sueros intravenosos, con respiración asistida, empiezas a valorar la salud. Uno no la da por sentada. La salud la damos por sentado, a menos que tengas una salud frágil. La mayoría damos por sentado la salud, el tener voz, el poder hablar. Le digo siempre al Señor que no quisiera algún día, aunque sea muy viejito, tener Alzheimer, porque mi mamá lo tuvo. Me veo como un hombre formulando preguntas de la nada o recordando solo algunos episodios fragmentados y me da pavor. Entonces, una de las cosas que yo no doy por sentado es la mente. Yo trabajo con la mente, como decía recién Zapata, somos la reserva intelectual de Latinoamérica, y para un sistema cognitivo intelectual uno debe tener la mente en perfectas condiciones. Perderla me aterra. Perder la libertad me aterra más aún, porque la libertad también la damos por sentado. Pero un día, de manera justa o injusta, te dicen en qué horario vas a comer, qué vas a comer, cuándo te vas a levantar, cuándo te vas a acostar. Deciden por tu vida qué vas a vestir, cuál es la última ropa que te vas a poner. Y ahí uno se da cuenta que esas cosas nimias, esas cosas triviales como ¿dónde vamos a comer hoy? ¿Nos tomamos algo por allá? ¿Salimos al cine? Son lujos que no vas a volver a tener si te privan de la libertad. Mandela tuvo que aprender a convivir con esa soledad, con el infortunio de estar entre rejas por 27 años. Pero la pregunta es,
¿podría haber una estrategia mayor del Creador detrás de una temporada tras las rejas? Mi pregunta es, sin esa prisión, sin esas casi 3 décadas, ¿se habría forjado este líder intelectual, refinado, cultivado? Cuando yo veo todo el mosaico de la vida de Mandela, cuando yo veo toda su vida de una manera en perspectiva, yo digo, es indudable que ese sufrimiento fue parte de su formación, de su carácter. Si el maestro estaba obrando algo extraordinario en Mandela y para eso permite que este caballero pierda su libertad tras las rejas, a mí me lleva a otra pregunta, casi por carácter transitivo, es, ¿no será que este también puede ser un modus operandi de Dios para muchos de nosotros? No estoy deseando que pases una temporada en la cárcel, pero digo, ¿no será que hay momentos en la oscuridad que debemos atravesar? Valles de sombra y de lágrimas que los pastores, los ministros solemos subestimar o minimizar diciendo, no diga eso, no lo confiese. ¿No será que parte de la formación de Dios en el carácter de cada uno de nosotros tenga que ver con situaciones que no son del todo gratas, no son del todo felices? Digo, porque si Mandela, después de esa temporada, sale de la cárcel y termina convirtiéndose en un presidente, en el primer mandatario de su país, es obvio que hubo un plan. Él mismo lo reconocerá. Dirá, si no fuera por la cárcel yo no me hubiese preparado, no habría estudiado, no había aprendido el arte de la negociación, el arte de capacitarme. Hubo una reingeniería mental en todo lo que él hizo a partir de estar confinado o privado de la libertad. Y yo tengo que mirar, me obligo a mirar mi vida y la tuya bajo el mismo lente, que a lo mejor estamos pasando temporadas, no necesariamente de cárcel, pero de oscuridad, momentos en que no son felices, no son para relatar en un testimonio, y quizás no tenga que ver con la mano necesaria satánica, porque eso es lo simplista que hacemos todos. El diablo está contigo, Dios te dejó, el diablo se ensañó. Y a veces, cuando uno ve historias como esta, no puede dejar de pensar que hay planes, hay estrategias que son más altas que las que nosotros creemos. Si pudiéramos tener una máquina que pueda ir al pasado, y le preguntamos a Nelson Mandela, cuando recién lleva 10, 15 años en la cárcel, si cree que esto puede devenir en un propósito divino, te va a decir quizás no. Capaz que sí, pero quizás te diga, no, yo no veo el propósito de Dios, solo quiero mi libertad. Y cualquiera de nosotros, si pudiera ir al pasado y ver esos momentos tristes, esas temporadas de divorcio, de quiebra financiera, de tirar un puñado de tierra sobre un ataúd, de besar una frente fría en un funeral, quizás dice, no, a mí eso simplemente me traumó, me marcó, pero no terminó en bendición, porque uno no logra ver qué es lo que Dios está proponiendo. Y es que las semillas germinadas, por lo general, nunca entienden desde su punto de vista limitado el proceso al cual están siendo sometidas. Una semilla no sabe si fue plantada o fue enterrada. La semilla no puede entender en la planta o en el fruto en el cual se va a convertir. Entonces yo preguntaba hoy y reformulo, ¿y si todo lo que nos tocó pasar, y si todo lo que te tocó pasar, en lugar de ser la parte oscura, el peor capítulo de tu existencia, fuera parte de un propósito para cultivar ese hombre o esa mujer que eres hoy? Nosotros decimos, no, Dios me hizo nueva criatura, yo llegué al Señor y las aguas del bautismo quedó el pasado, quedó el ex marido, flotó la suegra, quedó todo ahí. Y si Dios, a lo mejor todo ese proceso, si bien fuimos perdonados, en términos escriturales, todas las cosas son hechas nuevas, pero ¿y si todo ese proceso de pronto devino en lo que hoy somos? Porque uno lucha contra la soberanía de Dios porque no nos gusta dónde nos coloca su proceso. Dios empieza a procesarnos y entonces yo siempre digo, donde te encontró el Señor, no siempre está cerca donde va a plantarte. Él te suele trasplantar, no suele cambiar de lugar, de entorno, de cultura, de maneras de pensar, de paradigmas. Donde Dios te encontró no siempre es igual a donde Dios te va a plantar. Y en ese trasplante, en ese cambio, uno empieza a sufrir. Porque pensamos que estamos como marionetas al azar, como que estamos sin rumbo. Y sin embargo Dios nos está plantando. Y esta fusión
cuesta tiempo. Este cambio cuesta tiempo porque uno se acostumbra a lo cómodo y a lo familiar, y cuando empezamos a ver alrededor y no vemos un entorno reconocible, cuando Dios nos empieza a mudar, entonces uno empieza a sentirse la ansiedad de que dice, ¿por qué Dios me quitó de la zona cómoda, de la zona del confort? Decía en el servicio anterior que alguna vez leí de un libro del doctor David Cho que contaba la experiencia de las águilas, y dicho sea de paso, después lo vi en un documental, que las águilas, cuando hacen su nido, la mamá águila la hace con espinos, y encima luego coloca todo un colchoncito de barro, de paja, para que los pichones no sientan los espinos. Y uno, al ver la madre poner espinos y después el colchón encima, no entiende cuál es el propósito. Pero la mamá águila sabe que habrá un momento en que la comodidad de los pichones va a primar por encima del riesgo. Y entonces cuando los pichones ya tienen alas para volar, ella los empuja. Se ve en el documental que con el pico les dice, ustedes pueden volar, no son gallinas. Pero los pichones se parecen mucho a nuestros hijos. A los mamuts que dicen, ay, yo me quiero casar pero tengo 42 recién y no sé si me van a mimar como mi mami que me hace la sopa. Entonces, reciban esta palabra del corazón: espino debajo del colchón, espino en los calzones, en algún momento sale liquidado. Entonces, bueno, pone espinos, la mamá. Y ustedes van a ver que los empuja, prueba 2 días de empujarlos. Y algunos no se quieren mover, algunos sí saltan al riesgo. Cuando la madre ve que la mayoría está acostumbrado al entorno, porque es maravilloso acostumbrarse al entorno, que te alimenten. Hay iglesias que son raquíticas así, donde la mamá viene o el papá viene, el apóstol viene y le pone el gusanito en la boca. Entonces lo único que hace en la iglesia todos los domingos es... y le pone el gusanito, dígale acá a su lado, repita esto, dígale al apóstol, cuando voltea hacia atrás. Dice, por eso yo dije en el servicio anterior y vuelvo a repetir, si piensan que yo le voy a dar el gusanito, tu abuela, estás perdido conmigo. Vas a crecer, vas a madurar y vas a depender de Dios y vas a saber que Él es tu ayudador, tu cuidador y el que te hace crecer. Yo no le pongo gusanitos en la boca a nadie, porque tienes que aprender a comer solo. Bueno, la madre águila sabe esto y sabe que la zona del confort produce atrofia. Y lo que no se usa se atrofia. Si no vas al gimnasio, te atrofia los músculos. ¿Sabías eso? Si tomas mucha cerveza, se te atrofia la panza. Si no lees, te atrofia el cerebro. Yo conozco muchos universitarios necios, porque la última vez que leyeron un libro, estudiaron, fueron cuando se graduaron. Y dejaron de ser autodidactas. Y por más que dicen tengo un título y ostentan un título universitario, son gente que empiezan a ser sabios en su propia opinión, no se recicla, no tienen una reingeniería, no se reinventan, entonces van perdiendo hasta el léxico, la manera de hablar, porque no son autodidactas, porque lo que no usas, como el cerebro, también se atrofia. Si dejas de orar, se te atrofian las rodillas. Si reemplazas Netflix por la Biblia, se te atrofia la Biblia y se te atrofia la lectura espiritual, se te va atrofiando. Entonces, cuando alguien se atrofia, empieza a ser absolutamente dependiente de que otro lo ayude. Y eso puede ser peligroso. Dios necesita hacerte crecer. Cuando ve que algo se atrofia, necesita que eso crezca. Los pichones de águila ven que se están pinchando y dicen, entre una muerte segura y una muerte probable, vamos a elegir la probable. Y se tiran más allá de los riscos, y van a ver en los documentales que pum, 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 se pegan contra los sitios más altos, hasta que finalmente se dan cuenta que son águilas y pueden volar. Pero hay un par que mueren en los nidos, así que tal vez estabas esperanzado que el mamú se vaya. Hay algunos que mueren en los nidos, ahí desparramados en tu cama, diciendo, no, estoy esperando la voluntad de Dios, y no se va a mover. Pero la mayoría sale cuando siente que está entre espinos. Yo pienso en esta metáfora y digo, sí, porque Dios nos traslada a veces a campos irreconocibles, donde allí es que nosotros vamos a empezar a conocer lo que es el crecimiento, lo que es desarrollarse. Yo he conocido personas, creo que en mi edad he conocido a personas de las más interesantes que ha habido en el mundo. Me he sentado con gente que ni en mis sueños más descabellados pensé que Dios me iba a dar la providencia divina de estar. Entonces, mirando la historia de lejos, puede decir, bueno, Dios te privilegió, Dios tenía un plan, sí, claro que lo tenía,
Pero la gente suele mirar nuestra tierra prometida y no valorar o no estimar el desierto. Y si me vas a buscar a mí cuando yo era un muchachito, mi papá me llevaba a los aeropuertos a ver cómo despegaban los aviones. Esa era la salida del sábado. Vamos a ver cómo, mira, uno grande, ¡ay, uno chiquito! Y de tanto en tanto decía, papá, ¿y yo podré volar en uno de esos? ¡Está loco! Porque eran así alentadores los papás de antes. ¡Está loco! ¿Sabes lo que sale? Viajar ahí. Aparte, ¿a dónde vas a ir? Porque nosotros pensábamos que no había más mundo aparte de Argentina. Sabíamos de México, algo por el Chapulín, pero hasta por ahí nomás. Pero no sabíamos que había otro mundo. Y me acuerdo de esos tiempos donde yo estaba convencido de que mi vida iba a quedar así. Y si también usas la misma máquina del tiempo para ir a ver a Mandela cuando joven, o en la cárcel, para irme a verme a mí cuando niño, te hubiese dicho, no, estoy con zapatos despegados, heredando los pantalones de mis hermanos. ¿Cómo voy a pensar que Dios puede tener un plan? Yo hubiese estado convencido que yo no estaba plantado, que yo estaba enterrado. Y ni en mis más descabellados sueños yo hubiese imaginado vivir lo que Dios me ha permitido vivir. Claro, porque la semilla de quien yo era no podía comprender el fruto que daría o la planta en la que Dios quería que yo me convirtiera. Entonces no me desperté una mañana y fui la persona que tú ves hoy. Nada fue de casualidad, nada fue suerte. Todo tiene que ver con proceso, con cultivo, con tiempo, como tu vida. Porque a veces pensamos, bueno, aquel porque es más conocido, el otro, pero todos pagamos un precio por ser quienes somos, ¿o no? Todos aquí tienen una historia triste para contar, ¿o no? ¿Quién dice, no, mi vida fue de cuento, a mí mi vida la produjo Disney? ¿Quién? Todos tienen una historia triste que contar. Todos dicen, wow, yo tengo una temporada en el hospital, yo tuve temporadas en el panteón, yo pasé por divorcios, por crisis. Lo que pasa es que las iglesias nos volvemos demasiado higiénicos, hacemos de la Biblia una Biblia aséptica, la higienizamos demasiado para decir, no, hay que vivir en victoria, está todo bien, y nos ponemos caretas. Pero todos vivimos crisis, momentos difíciles. Lo que pasa es que en el proceso de la cuna a la tumba perdemos la autenticidad. Pero si pudiéramos realmente ser auténticos, todos pagamos un precio para estar donde estamos. Y pagaste un precio para tener hijos, pagaste un precio para no tenerlos, pagaste un precio por estar solo, pagaste un precio por estar casado. Y ese precio, ese costo, lo asumes como algo natural, pero tiene que ver con una línea, una línea de tiempo, tiene que ver con una línea de relato. O sea, tu vida no son una serie de cuentos cortos que no tienen conexión. Es una línea, es un relato. Dios sabe dónde ibas a pasar, dónde te ibas a criar, por una soberana razón, porque quería que crecieras. Lo que pasa es que Él no nos muestra los planos, y eso es lo que nos pone mal. Es posible que ahora mismo estés pasando una temporada difícil y te cuesta conectar los puntos. Dice, ¿y esto en qué me va a servir? Cuando teníamos nosotros que compartir la misma fruta, una mandarina para 4 hermanos, y me decías, ¿con esto vas a aprender algo? Yo decía, ¿qué voy a aprender con esto? Nada. Es como el que está en una sala luchando contra el cáncer, no puede entender que algo va a aprender. Pero después, cuando somos enredaderas fuertes y miramos hacia atrás, nos damos cuenta que lo que parecían ser accidentes, infortunios, es lo que nos forjó al ser el hombre que hoy somos, la mujer que somos. Es como que Dios sentaba bases y después volcó el concreto para empezar la construcción. Pero uno no se daba cuenta. Uno maldice donde nace, el entorno, pero es porque el maestro no nos permite ver los planos. Él dice, tú confía que yo trabajo. Nunca pensé yo que Dios iba a trabajar conmigo, que estaba trabajando conmigo. De verdad. Cuando yo voy a cualquier país le digo, ustedes no se comparen conmigo. Nunca van a ser como yo, porque ustedes son más aventajados que yo. Van a la universidad. Pregunto siempre, ¿quiénes aquí tienen estudios terciarios? Y la mayoría. Digo, yo no terminé la escuela secundaria. Entonces no me digas que te vas a comparar conmigo, porque yo tuve más desventajas. ¿Quién de aquí tiene síndrome de Asperger? Y la mayoría no. Bueno, entonces no te compares conmigo. Porque cuando uno está luchando con síndromes, con problemas, con traumas, tiene que abrirse paso y pagar un precio mayor. Lo que pasa es que yo no sabía que yo era una semilla y Dios estaba trabajando. Yo pensé que Dios me había abandonado.
Desde aquel niño que la maestra, porque las maestras de antes eran tan sutiles, desde aquel niño que la maestra me dijo en 4º grado, pero Goebbels, usted es tarado, que no puede dar una lección oral, y que yo me oriné frente a todos. Desde aquel niño, y en ese entonces no era que ibas a tu casa y decías, la maestra me llamó tarado, y la mamá quería incendiar el colegio. Eran tiempos que la mamá apoyaba a la maestra. La maestra me pegó, algo habrá hecho. Fin de la charla. Y yo me acuerdo que de aquel niño que dijeron tarado frente a todos, a este hombre que a veces voy a un país y hay un presidente que me quiere ver, y Dios sabe que no estoy contando esto con petulancia, Dios sabe el corazón con lo que lo cuento. Yo digo, esto tiene que ser un error. Y Dios me muestra que no, que hubo un proceso en el medio, que hubo un trato para mi carácter, para pararme, para enfrentar la vida. Un líder, alguien con carácter, no nace de la noche a la mañana. Cuesta 30 años un éxito de la noche a la mañana. Las 10.000 horas de vuelos se adquieren ¿cómo? Volando. Nadie puede ser un piloto con 10.000 horas de vuelo sin haber volado. Entonces ese desierto nos va capacitando, como a nosotros como iglesia. Cuando éramos un grupo de dependientes de los anglos, no hubiésemos nunca haber podido comprar este lugar. Pero Dios nos metió en un proceso, que afortunadamente no fueron 40 años, pero un proceso de desierto. Moisés saca toda la muchachada de Israel, de Egipto. Esos muchachos eran esclavos. Si uno va a ver las leyes de salubridad que Dios les dio, hasta le dio leyes de higiene, de cómo tenían que bañarse, cómo tenían que higienizarse las mujeres, porque eran animalitos, eran esclavos, sin dignidad, sin futuro. ¿Cómo Dios iba a hacerles conquistar la tierra prometida tan rápido en 3 meses, que dice que lo que se presume en meses hubiesen llegado a Canaán? Pero lo estuvo dando vueltas por el desierto en un proceso que si tú fueras a preguntarle, ¿van a alguna parte? Te diría, no, yo ya vi ese médano 10 veces. Para mí que Moisés no está en su juicio cabal. Pero cómo Dios transforma esclavos en soldados sin pasarlos por el crisol. Los transforma de la misma manera que transforma Mandela, 27 años en la prisión en la isla Robben, para que sea ese hombre que después el mundo conoció. Lo que pasa es que cuando uno está en el proceso no sabe que está haciendo historia. Yo siempre digo que la vida es un trayecto de 3 días. El día de la cruz, el día que uno está en la tumba, muerto, y el día de la resurrección. El día 1 uno lo reconoce, el día 3 también. El día 2 uno nunca sabe que lo está viviendo. Cuando estás muerto y te cierran la piedra, uno no se da cuenta que es parte de un relato. Uno dice, ya está, me morí, se terminó. Me divorcié, me separé, me dejaron. Vino la suegra a vivir conmigo. Uno dice, es mi muerte para siempre. Uno no sabe que está en un relato. Pero Dios dice, confía que yo estoy trabajando. Y hay momentos que Dios ve que nos empezamos a atrofiar. Los creyentes nos atrofiamos. Los ministros nos atrofiamos. Empezamos a repetirnos a nosotros mismos. Dejamos de crecer. Y cuando uno deja de crecer, Dios tiene que enviar nutrientes para que crezcamos. Él sabe que a través de la muerte viene la vida, entonces el labrador tiene que mandar fertilizante. Por eso yo le puse a este mensaje un título para que no te lo olvides. Es un título teológico para que sepan cómo se ponen títulos intelectuales. Estiércol para crecer. Porque el labrador, cuando dice no está creciendo, le pone estiércol para que pueda crecer. Y el estiércol apesta. Es maloliente, no hay estiércol francés. No. Pero ese estiércol es porque cuando hay comodidad y hay ciclos de estancamiento, él interrumpe nuestra conveniencia, nuestra comodidad, y dice, hay algo que se está atrofiando y necesita crecer. Tengo base bíblica. En la parábola sobre la higuera, que no daba fruto por 3 años, dice la Biblia que el dueño de la viña buscó fruto durante 3 largos años y nunca había fruto. Y al no encontrar ningún fruto, le ordena a su jardinero, a su labrador, dice, mira, cortame este árbol que no sirve. Y noten esto, porque esto está en las Escrituras, tiene un significado, no es una mera anécdota o una metáfora, simplemente por ponerla. El labrador dice, Señor, déjela todavía este año. 3 años la habían esperado.
Déjela este año hasta que yo cabe alrededor de ella. Y ahí se nos escapa el detalle. Y la abone. ¿Saben lo que es el abono? Estiércol, fertilizante. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortamos. Lucas 13:8. El abono tiene nitrógeno, fósforo y potasio. Y la única manera en que crezca es cuando empiezas a oler mal. Cuando la vida se pone densa. Cuando la vida se pone cloacal. Y notas un aumento en la cantidad de estiércol, de problemas. Tienes que prestar mucha atención. No tienes que decir, ay, ¿qué me pasó ahora? Significa que hay un plan de Dios. Algo que tienes que saber que es parte de una temporada. Salomón divide la vida en 28 temporadas. Sin embargo, pareciera que los predicadores nos olvidamos del tiempo de llorar, del tiempo de arrancar. Hay tiempo de celebrar y parece que no, esto es de menos nivel. Y es como que editamos, censuramos lo que dijo Salomón. Como cuando censuramos que dijo, en el mundo tendréis aflicción. Como cuando censuramos que para ambos constructores de casas vienen las tormentas, para el que edifica sobre la roca y el que edifica sobre la arena. Es como que censuramos esas partes porque no, hay que darle victoria a la gente, repita conmigo. Pero están ahí. Esos temas van a venir, esos problemas van a venir, el estiércol va a venir, es parte, es una señal de Dios que Él ve algo estancado, atrofiado, y entonces aplica una cantidad extra de excremento. Porque los problemas son como vitaminas, como nutrientes que te forman. Las pruebas te estimulan a crecer. Hagan memoria. Uno no es la misma persona después de pasar por una enfermedad que pudo haber sido terminal. Me consta, aquí hay damas que decían, yo me hacía problema por todo, hacía planteos y escándalo por un vaso sucio en casa. Un día tuvo que luchar contra el cáncer de seno, se sanó y ya no se preocupa. Ya las preocupaciones como el vaso sucio vuelan por fuera de su radar. Y no es que se hizo una persona necesariamente más buena, ordenó sus prioridades. Dijo, cuando estaba en el hospital y sabía que iba a ver a mis hijos por última vez, me importaba un cuerno el vaso sucio. ¿De qué te sirve una sala ordenada, un sillón impecable, cuando te estás muriendo en una cama de hierro en el hospital? Se ordenan las prioridades cuando de pronto el excremento te hace valorar lo que antes no valorabas. Mandela diría, nunca yo habría sido un autodidacta, alguien que leyó, alguien que se preparó, si no hubiese pasado por esas etapas de la cárcel, esas etapas de soledad, de la segregación aún dentro de la prisión. Entonces hay cosas que nos tienen que pasar para que nuestro carácter empiece a formarse. Y yo voy a contar una historia que escuché cuando niño. Lo voy a hacer de la forma más fina posible para la iglesia, versión iglesia. Que un pajarito, sus compañeros migraron para el Ecuador y él se quedó en las zonas frías de Alaska. Y entonces, como se olvidó de emigrar, el invierno lo tomó de sorpresa. Intentando volar, sus alas congelaron y el pajarito cayó a tierra completamente congelado. Consciente, pero congelado. Cuando estaba tirado en el piso, ahí dijo, ¿qué otra cosa peor me pudiera pasar? Y una vaca que estaba pastando y rumiando. Pasó y hizo plop. Defecó encima del pajarito. Y ahora el pajarito dijo, sí, estoy fregado. Lo congelado me lo aguantaba, pero esto es perder la dignidad. Y en medio del olor, de pronto se da cuenta que el excremento no es tan malo. Porque el excremento, por su tibieza, descongela el pajarito. El hielo se derrite, prueben. No, prueben de que la historia es verdad. Se descongela el pajarito. Y entonces debajo del excremento, cuando se pone feliz, empieza a piar. Pi, 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 para que alguien lo venga a rescatar. Y un gato que andaba por ahí escuchó que el excremento piaba. Se acerca y con las patitas empieza a quitar lo feo, lo horrible, lo apestoso, y el pajarito dice, por fin alguien que me va a ayudar a salir de esto. Cuando el gato ve que es un pajarito, se lo come. Moraleja proverbial. No todo el que te defeca
es tu enemigo y no todo el que te saca de ahí es tu amigo. ¿Eh? Entonces, hay momentos que nosotros nos quejamos por algo que se atrofió, por algo que se nos congeló. ¿Qué hace Dios? Abono. ¡Pluf! Pasa la vaca de la vida y cae sobre ti. Y si te empiezas a quejar o a piar, lo más probable es que salgas de ahí antes de tiempo y corra riesgo tu vida, literalmente. Porque uno tiene que pasar por el proceso del abono, del fertilizante. Es una señal de que hay áreas que deben ser tratadas. Ahora, yo sé que preguntas, y vamos, ¿cómo puede ser de Dios que yo todavía esté enfermo? Es injusto. ¿Cómo puede haber sabiduría en que yo siga con el cáncer propagado en el cuerpo? Otros dicen, vivo pagando el mínimo de la tarjeta todos los meses, me están comiendo los intereses y me dices que hay un propósito divino. ¿Estás diciéndome que perdiera mi trabajo con todo lo que hice yo por esa compañía? ¿Puede que Dios esté manejando los hilos detrás? ¿No es más lineal, más fácil decir, lo malo es Satanás, lo lindo de Dios? Me enfermé, ¡Satanás! Y aunque escrituralmente Dios no es el dueño de la enfermedad, ni te la envía, podemos ir a cientos de ejemplos donde Dios levanta el vallado, como en la vida de Job, donde va a comenzar un proceso porque Dios lo determinó. Tú dices, me estás diciendo que aquella relación que yo tanto anhelaba o quería se terminó o no pudo ser, ¿también tiene que ver con Dios? Sí. ¿Por qué Dios lo permite? Bueno, si tuviste pensamientos como estos, no estás solo. Muchas veces yo estuve en ese laberinto mental de decir, lo que me está ocurriendo no puede ser orquestado, mínimamente permitido por Dios. Hasta que me di cuenta de que algo estaba creciendo en mi vida. Que algo estaba Dios procesando en mi vida. Los primeros 7 años de mi vida, mamá no me pudo alzar, porque ella, desde que yo nací, junto con su gestación, estaba el cáncer. Que durante mucho tiempo, durante casi los 9 meses, ella, por lo menos 7 de los 9 meses, estuvo tentada a abortarme, porque era lo que los médicos recomendaban. Y tuvo una corazonada de que me tenía que tener, como sea. Así que los primeros 7 años yo los viví en soledad, primero en la cuna. Papá tampoco era cariñoso porque vivía borracho. Y yo digo, no estoy haciendo una apología a la soledad, al desdén, pero digo, ¿y si yo hubiese sido un nene bien? Si yo hubiese sido esos nenes que dicen, ¡ma, quiero iPad! ¡Ah, no anda el wifi! Ay, mamá, ay, toma, hijo, wifi, no te traume. Vieron que hay madres así, ¡ay, la clave para el nene, la clave! ¡Que el nene está llorando! Hacen los nenes. Yo capaz que hubiese sido esa clase de gente que de adulto cree que el mundo le debe algo. Cree que Dios le debe algo. No piden, exigen, hacen pactos con Dios. Pacté por tal cosa. ¿Quién cuerno eres para pactar? Es alguien que de chiquito corrió, le trajeron el iPad, quiero el celular nuevo, el mocoso no hay para comer, pero él tiene el celular nuevo. Que acá no pasa esto, afortunadamente todos esos padres vienen en el primer servicio. Pero imagínate. Yo digo siempre, tal vez yo no fuera el hombre que soy. No digo que soy un hombre excepcional, pero yo me acostumbré a viajar liviano, a no ser desagradecido. El por favor y el gracias forman parte de mi estilo de vida. Tenga empleados o no, o subalternos o no, el por favor y el gracias se me inculcó porque las cosas había que pedirlas por favor. La madre te hacía comer lo que había. Siempre me decía, vas a comer la polenta, porque hay nenes en África que no tienen. Unas ganas de mandar por FedEx la polenta a África. ¿Sus madres eran así? ¿Eran escatológicas para contestar? ¿Qué hay para comer? ¡Caca! ¿Eran así? ¿O la mía era? Mira, que caca de perro, vas a comer caca de perro. No, pregunté, pero esto no es un restaurante que voy a comer, vas a comer lo que yo haga. Se terminó. Ahora hay madres que le preparan los ravioles con la salsa que a él le gusta. Hay 3 ollas, una para el papá, una para el nene y otra la nena que no come el gluten free.
¿O no? Y las madres sabían esto del excremento, porque decían, caca vas a comer, porque así uno crecía. Y no es que te daban excremento, pero es la manera de decir, no preguntes más. Vas a comer lo que hay para comer. Punto, se acabó. Y creo que mucho de esta generación que valoramos, que respetamos, y tenemos muchos defectos, por supuesto. Estoy hablando de aquellas cualidades que son inherentes a nosotros, son por esas, trazando una línea de puntos hacia el pasado, por esos momentos difíciles, que Dios sabía a quiénes íbamos a llegar, de qué manera. Él estaba brotando una nueva vida. Entonces, todo aquello que pasó no era una profecía de destrucción, de que las cosas iban a ir mal. Él nos mete en un ambiente controlado, en una suerte de invernadero, vivero. El Padre te trasplanta, invierte tiempo y nunca va a dar la vuelta y abandonarte. Lo que intento decir es que si estás pasando una temporada difícil, es que Él ya te puso en un ambiente controlado, donde hay lluvia, donde hay calor, tierra homogénea, húmeda, que es lo que te va a hacer crecer, pero uno en el momento no lo puede ver. Lo que sí te puedo decir de parte del Señor, que ese campo que estás ahora plantado no es tu cementerio, no estás enterrado, estás plantado, mi querido. Dios está haciendo que crezcas, Dios está usando ese terreno para cultivarte, ¿o no? Y esa es la manera que nosotros nos vamos desarrollando, vamos creciendo, nos vamos haciendo fuerte. ¿Qué es una semilla si no es plantada? Nada, es semilla. Colocas una semilla en un cofre y en 10 años, ¿qué tiene? Semilla. Ahí es cuando uno entiende lo que Jesús dijo. Les aseguro que si el grano de tierra no cae en tierra y muere, el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Ahí uno empieza a cambiar la mentalidad y dice, yo no tengo que huir de todo lo que me pasó. No huyas. Yo sé que el Evangelio nos ha dicho, deja el pasado atrás. Bueno, en términos de resentimiento, de dolor está bien. Pero tu background es tu background, tu vida es tu vida. Este hombre, esta mujer que eres, fue aquel niño de carencias, de hogares, de falta de cariño, de falta de abrazo. Por alguna razón Dios te mantuvo en un ambiente controlado para que seas esta persona. Y no estoy redimiendo tu dolor, no estoy diciendo, bueno, no importa el dolor, o en su defecto minimizándolo. Yo sé que hay mujeres aquí que fueron abusadas cuando niñas y no hay manera de vestir eso con un cuento. Porque cuando te roban lo más preciado que tiene, que es la inocencia, te cambian la vida tal como la conocías. Así que no te estoy diciendo agradece que fuiste abusada, porque sería una falacia, una locura de mi parte. Lo que digo es que aún así había un ambiente controlado. Pero ¿por qué Dios lo permitió? No puedo decir por qué permitió Dios 27 años de cárcel de Mandela. Porque hay cosas que pasan. Yo sé que hay nutrientes que tienen que ver con nuestra formación. Y todo sirve. Todo. Dios es un Dios que recicla. Dios es un Dios que no tira nada. Dios es un Dios que dice, yo voy a usar aún las malas experiencias del pasado para que en tu presente seas canal de bendición, para que sepas cómo ayudar, cómo bendecir. ¿O no? Para que entiendas. Mira si no pudiéramos nosotros entender la pobreza, no ayudaríamos. Entender lo que es el hambre, uno ayuda. Pero no sé si uno puede entender el hambre si nació en el Palacio de Buckingham. No sé si yo hubiese nacido en Beverly Hills y entendería la necesidad y hablaría como hablo. Yo siempre decía, porque estuve muchos años sentado del otro lado del mostrador, en términos metafóricos. Y yo siempre decía, ¿por qué los predicadores en algún momento predican para otros predicadores? Y se llenan de léxico que en este momento vamos a empoderar el conos, el kairos y el cronos se va a empoderar y el rema ahí viene sobre el logos, recibe. La gente dice, recibo, ni tiene que cuerno lo que está recibiendo, pues recibe. Yo digo, yo no me tengo que olvidar que la gente tiene vidas reales. A nosotros, Dios nos llama a trabajar para Él y uno se empieza a olvidar que la gente tiene vidas reales. Con deudas, con cuentas, con parientes, con comadre, con renta, con acreedores. Entonces esa vida real es el proceso real de Dios. Es la gente viviendo vidas reales. Son los ingredientes.
Entonces no somos unas marionetas en manos del azar. Nuestra vida es una historia elaborada de principio a fin, no es una correlación de cuentos cortos sin conexión. Bueno, el tiempo que me divorcié, el tiempo que me volví a casar, el tiempo que me despidieron. No. Toda la vida es lineal, tiene un sentido. Los colapsos nerviosos, los malos jefes, las separaciones matrimoniales, las oportunidades perdidas, las sociedades equívocas, las movidas que no tenías que haber hecho. Son ingredientes que juntos hacen una comida digna para poner en la mesa. Esta comida. Pero los ingredientes en sí mismos no todos son ricos. Hay ingredientes que, mientras que preparo la comida, me como una aceituna. Pero ¿quién dice, sírveme un plato de pimienta? ¿Quién? Por muy mexicano macho que sea. ¿Quién dice, hoy me voy a comer un plato de orégano? Nadie. Porque son ingredientes. Y el ingrediente en sí mismo uno no le encuentra sentido. ¿Cómo le vas a encontrar sentido a la temporada de la diálisis? Del diálisis o de la quimioterapia, de la metástasis que avanza. ¿Cómo le va a encontrar un sentido a eso? Y yo no estoy magnificando o glorificando la enfermedad. Lo que trato de decir es que yo estoy seguro que son ingredientes para enseñarte algo, para que ayudes, para que bendigas, para que entiendas. Hay un propósito en tu tropiezo. Hasta en tu tropiezo hay un propósito. Porque algunos viven maldiciendo a la ex, diciendo, ¿para qué me metí con esa loca? Si yo podía volver al tiempo atrás, es la loca esa, ni la escuchaba, o ese desgraciado. Pero en ese tropiezo, que hoy alberga un remordimiento en nuestro corazón, Dios dice, no, yo lo voy a redimir. Tiene que ver con parte de tu vida. Tú no serías, a lo mejor en este matrimonio que estás ahora, no valorarías el amor como lo valore, los detalles, si no hubieses pasado por allá. Amén, dijo una, ¿viste? Dios bendiga a ese marido feliz que les lleva la comida a la cama y todo seguramente. Son cosas que uno empieza a valorar a partir de malos incidentes, de malas situaciones que uno dice, aprendí. Uno dice, me equivoqué porque yo metí a este en un círculo íntimo cuando debió estar en el círculo de afuera. Porque yo mismo di demasiada confianza. Porque confié, porque no probé el carácter, como dice Pablo, que primero sean sometidos a prueba. Yo tenía que haber visto cómo ese caballero reaccionaba cuando el hotel está cubierto y no tiene dónde dormir. Yo tenía que haberlo visto cuando la maleta se retrasa, a ver cómo reacciona. Yo tenía que haberlo visto reaccionar ante situaciones cotidianas y ahí haber probado su carácter para después no entregarle una responsabilidad más grande y darme cuenta que tenía un carácter putrefacto. Pero uno no prueba. Entonces, ¿qué uno dice? Aprendí, no me pasa más. Habrá alguien acá que dice, esto no me pasa más. Y bueno, y ese es el excremento, ese es el estiércol. Cuando estás un tiempo, yo estoy seguro que si el pajarito de la historia sobrevivió, dice, no levanto el pico más. Uno aprende. Dios no te lleva a esas situaciones para dejarte en un callejón sin salida. Yo he aprendido a valorar las relaciones fallidas, las oportunidades perdidas, el dinero desperdiciado, las decisiones imprudentes. Y no estoy diciendo, hago cualquier cosa, total, después se va a condonar o redimir. No, pero me toca entender que esto que te ha pasado en la vida tiene un propósito. Todo, tu niñez, tu infancia, los sueños no mueren. En tu ADN está el poder de la resurrección, porque esa misma tierra que crees que te enterró es la que te va a ayudar a subir, te va a ayudar a subir otra vez, a reingeniería, a comenzar una nueva reingeniería, a reinventarte, a crecer. Alguien tiene que decir amén. Vas a crecer. Todo sirve. Lo bueno, lo malo, lo mediocre, todo sirve. Y eso es lo maravilloso de la vida. Pero cuando uno está rindiendo el examen, uno cree que es arbitrario, que tenemos un Dios parcial, injusto. Y cuando pasamos esas situaciones nos empezamos a doler. Yo a veces le digo a personas, agradece por el tiempo que has pasado en el valle de sombra y de muerte, porque puedes escribir sobre ellos. Yo no creo en nadie que me diga, como dije hace unos domingos atrás, quiero que Dios me use en cosas grandes y no tenga heridas que exhibir. Que no lo hayan criticado, que no lo hayan dilapidado, porque este es un ambiente muy hostil,
Porque el pueblo evangélico es uno de los pocos ejércitos que remata a sus heridos. Encontrarás muy pocas iglesias que son hospitales del alma. La mayoría son museos de santos. Y en cuanto ven que fallas, ¡bum!, te liquida a otro lado porque apestas. Entonces tienes que estar preparado, no solo para el enemigo que está delante, sino para el propio entorno. ¿Dónde se aprende eso? En la universidad de la vida. Que uno quiere no enfermarse del ébola, tiene que darse una pequeña dosis de ébola. Eso es la vacuna. Te dan una pequeña dosis de aquello que quieres combatir. Y ahí generas el anticuerpo, ya tiene el ébola tu cuerpo. Lo que pasa es que no nos dicen que eso son las vacunas. Decimos, nos dieron algo contra la gripe. No, te inyectaron gripe. ¿No lo sabían? Me dieron algo contra la gripe para que no me enferme. Te pusieron gripe en el cuerpo. Una pequeña dosis de gripe para que las defensas suban y no estés propenso a enfermarte gravemente. Entonces, cuando alguien quiere ser curado del rechazo, ¿qué hace Dios? Excrementos para que te rechacen. Ay, que Dios me ayude en la baja estima. Van a venir y te van a decir, ay, qué gorda que estás, se te cayó el trasero, me parece. Señor, si pedí que me ayudara, ¿te está ayudando, Señor? Para que diga, mucha honra, tengo este trasero y no te importe. Trasero caído con seguridad vale más que trasero levantado con una mujer insegura. Anoten para los proverbios. Fue rápido, alguno no entendió qué dijo. No importa. Para ti no es la revelación. Si estás preguntando, no es para ti la revelación. No están preparados para esta revelación profunda. Pero cuando dice, Señor, dame paciencia, ¿qué hace Dios? Han pedido paciencia a Dios, Señor, hazme paciente. Vienen tus sobrinos a casa. Hazme paciente, ayúdame, Señor, porque quiero ser paciente y que mi carácter... Y viene la suegra, buena. Dios lo manda, no Satanás, es lo que pediste. Dosis de ébola. Dosis de lo que quieres combatir. Eso es excremento, abono, te hace crecer, te fortalece, hace que seas fuerte. Y Dios se lo toma tan en serio. Yo me tengo que cuidar mucho lo que predico, porque Dios parece que puso un ángel asignado y que le dijo, vos escuchás lo que dice y de todo lo que dice que lo viva. Entonces, termino una conferencia y se me da por hablar que la paciencia, porque Dios nos hace paciente. Y si tú eres paciente, porque la vida pasa una sola vez, valora los detallitos, no estés apurado. Hay un ángel que dice, bueno, listo, mañana operación hispano en migraciones. Y el otro día voy con la maleta y me tocan esos que estresarían a un monje tibetano marihuanero. ¡ay! ¿Qué lleva, señor, en la cartera? La computadora. ¿Ah? ¿La podemos revisar? Sí. Sáquese el cinturón. Ya me lo saqué. Bueno, puede volver a pasar con una paz y el avión que se está yendo. Digo, ¿de verdad tengo cara de narco? ¿De verdad? ¿De verdad? Abra la computadora. ¿La puede prender? Y cuando la voy a prender dice, espéreme, y se va a hablar a otro lado así con una paz. Yo digo, Señor, ¿por qué? ¿De verdad moriste en la cruz por ella? ¿De verdad? Y después Dios me dice, pediste paciencia, estiércol para que crezca. Pobre chica, no la estoy comparando, pero digo, abono para que crezca. ¿Querías paciencia? Bueno, si no, no hable, calladito la boca. Entonces, cuando tú le estás pidiendo algo al Señor, viene la prueba, viene la crisis, y tiene que ver con eso que Dios quiere formar. Bueno, a Mandela lo confinaron a una celda de 2 por 2 metros, con una ventana que daba al patio. Estaba leyendo que tenía una mesa, un balde para lavarse y afeitarse, una manta, una silla. Toda su dieta era a base de maíz, a base de elote. Mandela se despertaba a las 5 de la mañana, picaba piedras hasta las 5 de la tarde. Y después podía leer, y leyó a León Tolstoy, a John Steinbeck, a grandes artistas. Se nutrió de literatura, leía los premios Nobel. Empezó a nutrirse porque él decía, tengo que usar este tiempo muerto, y no estudió como hoy los presos lo hacen, sino que lo hacía de una manera autodidacta,
se ganó el favor de los guardias que tenían la tarea de molestarlo, cultivó una relación por 27 años con todos los internos, discutía teología, y a la edad de 72 años, cuando la mayoría de las personas estarían dándose por vencidas, él salía de la cárcel y se dio cuenta que no tenía resentimiento. ¿Cómo 27 años de cárcel no producen algo de resentimiento? Si nosotros nos toca 3 meses en el hospital y vivimos exigiéndole a Dios por qué. No puede ser que 27 años no produzcan la peor versión de este hombre, sino que exacerben lo mejor. Diría Mandela, al salir por la puerta hacia el portón que me llevaría hacia la libertad, sabía que si no dejaba mi odio y mi amargura atrás, todavía estaría en la cárcel, o lo que es peor, la cárcel nunca se iría de mí. Y los periódicos titularían en letra de molde: Mandela nunca fue destruido por el rencor. Es un Mandela refinado y distinto al que conocimos. Y 4 años después de ser liberado, fue electo presidente, acabó con la segregación racial, condujo al país a la igualdad. Claro, Dios necesitaba un líder refinado, educado, inteligente, que dominara el arte de la paciencia, de la negociación. ¿Y dónde lo formó? En la prisión. Allí formó a Mandela. Si esto no es suficiente para que entendamos que la vida que pasamos no hay que maldecirla, sino que agradecer, que hay que agradecer la niñez, lo que nos faltó, los zapatos despegados, los pantalones rotos, que hay que agradecer compartir la mandarina entre 4, a ver qué gajo le tocaba a cada quien. Algo Dios nos quería enseñar. No puede ser que Dios tome una semilla, se la olvide y diga: ay, me olvidé que la había plantado. Era un ambiente, hoy me doy cuenta que era un ambiente controlado. La enfermedad de mamá, la borrachera de papá, era un ambiente controlado. Las críticas que he tenido, el bullying de las maestras, era un ambiente controlado por Dios. Era estiércol, era fertilizante. Y cuando Dios me escoltó hacia el portón, en la salida del dolor, yo me aseguré de dejar la ira y la amargura atrás. Porque después yo, si no me sanaba de mi pasado, iba a contaminar el mensaje. Y yo soy el camarero que puede, con las manos sucias o las uñas descuidadas, arruinar el menú que el chef prepara en la cocina. Yo tengo un montón de defectos, de verdad, no es modestia. Un montón de defectos y cosas que Dios tiene que tratar conmigo y que afortunadamente ustedes nunca sabrán. Pero nunca he contaminado el mensaje. Ni cuando me han criticado, me han dilapidado, me han dicho de todo. Yo nunca pasé a predicar con rencor o con bronca o usé este estrado para mandarle un mensaje a alguien. Nunca. Porque la palabra de Dios es pura. Y el proceso haga que tú tengas que transmitir lo que Dios quiere que transmita. Yo he entendido de que si Dios, el labrador, me llevó todo un proceso, no va a permitir que yo produzca un vino amargo. Tanto tratar con la vid, tanto fertilizarme. Imagínense que ahora yo produzca un vino amargo. No, tú y yo vamos a producir un Cabernet Sauvignon, un Malbec argentino, como que el que me regala acá el hermano. Bueno, no iba a decirlo. Y ese vino es producido por el labrador, por la siembra, por la cosecha, por el abono, por los surcos que se abren. Mi querido, yo no estoy diciendo que te vayas hoy pensando: bueno, entonces redimo mi dolor. No, pero yo quiero que cierres la etapa del dolor con agradecimiento. Eso es lo que quiero que hagas hoy. Que bendigas el tiempo del divorcio. Yo sé que fueron momentos amargos de la corte y que cualquier pastor te dirá: deje eso atrás, ya está. Pero si no le pusiste un moño y lo cerraste, eso te va a seguir toda la vida. Y va a afectar tu pareja. Y va a afectar a tus hijos, los vas a contaminar, los vas a pervertir. Recuerden que pervertir a los hijos es desviar del uso natural. Y pervertirlos es ensuciarlos, que tu padre que me abandonó, que tu padre era un sinvergüenza, que andaba con las mujeres. Por hacer eso es porque no cerraste una etapa. Dios te permitió eso por alguna razón. Dios permitió el cementerio, Dios permitió la enfermedad. Hay razones. Yo estuve un día detenido, no 27 años, un día, injustamente. Fue las peores 24 horas de mi vida. Pero yo digo, si yo no hubiese estado detenido ese día, yo todavía sería un gerente de ventas. Un simple gerente de ventas ganando una fortuna. Sería tan pobre que lo único que tendría es dinero. Y Dios dijo: no, a este tipo lo tengo que procesar. ¡Pac! Y me procesó.
Era la manera en que yo tenía que entender que él quería ponerme abono, y ese abono olió espantoso. Un día me quise escapar del Señor. De adolescente me escapé, dije no me encuentra más, me fui a vivir, le dije a mi papá, ni te voy a decir dónde estoy para que si te vienen a preguntar no sepas. Y me escapé. Tenía un departamentito chiquitito y de pronto me estoy bañando así, me resbalo en la bañera, me pego en la columna contra la bañera. El dolor, y yo supe que me había quebrado, porque el dolor se me puso blanco, todo se me puso blanco, perdí. Y entonces, así como estaba, que no me pude ni envolver en la toalla, quiten la imagen mental ahora, pero tampoco había mucho para ver, pero bueno. Salí arrastrado hasta el balcón y grité, y me desmayé. Lo siguiente, estaba en una ambulancia. Y cuando estaba ahí en el hospital, lejos de mi familia, lejos de todo, yo supe que Dios me estaba enviando estiércol para que creciera. Si no, yo iba a ser el típico tipo que escapa de todo, que huye. Y Dios quería ser un hombre de mí que enfrente. Y entonces Dios me dijo, vas a tener que aprender. Al que ama, disciplina. Cerco de espinos, Gomer. Dios te empieza a cerrar. La historia de Oseas y Gomer es que Dios lleva a la mujer que vuelve a sus antiguos amantes, la cerca para que regrese otra vez a su esposo. Dios va a usar los métodos que tenga que utilizar para que tú regreses a casa, a sus brazos, para que vuelvas a creer. Entonces yo no quiero que maldigas más tu pasado, que agradezcas. Naciste en Guatemala, en El Salvador, en Colombia, en Dominicana, en una zona de cordones de emergencia. Agradece, por eso eres esa clase de persona. Por eso valoras, por eso no tiras comida. Por eso no eres el típico nene de mamá que quiere que le lleven el gusanito en la boca, porque te criaste, te forjaste a lo hombre, a lo macho, como una mujer, como una dama. ¿Estás conmigo, sí o no? Vamos, celebra al Rey de Reyes, si lo crees. ¡Aleluya! El Rey ha venido a morar. El avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. Cuando la Andrea Gale, que es un barco pesquero, salió del puerto de Gloucester, en Massachusetts, el 20 de septiembre de 1991, y se dirigió hacia el Atlántico Norte, nadie podía haber sabido que no volverían a ver ese barco pesquero nunca más. Porque zarpó y a los días sus restos emergieron, mientras que los 6 miembros de la tripulación desaparecieron para siempre. Fue llevado esta historia real que ocurrió, insisto, en 1991 a un libro y posteriormente a una película llamada La Tormenta Perfecta, interpretada entre otros por George Clooney. Cuando esto ocurrió en el 91, se juntaron 3 elementos mortales: un frente que se desplazaba desde Canadá hacia Nueva Inglaterra, un sistema de alta presión que se desarrollaba sobre la costa oriental del Canadá, y los últimos residuos, los últimos rezagos del huracán Grace, que se agitaban a lo largo de la costa oriental de los Estados Unidos. Y todo esto se concentró en esa pequeña embarcación que, así como ustedes ven, fue lo que ocurrió. Se dio vuelta como si fuera una tabla de windsurf, como una cáscara de nuez, el Andrea Gale. Y el libro y la película introdujeron la expresión The Perfect Storm, la tormenta perfecta, en el lenguaje popular, pero es un concepto tan antiguo como la misma humanidad, porque nosotros también en más de una ocasión hemos tenido que lidiar con la convergencia de múltiples circunstancias difíciles. Entonces, 1 o 2 o 3 dificultades las puedes, pero cuando aumentan y amenazan áreas críticas como las finanzas, las relaciones, el trabajo, la salud, nos preguntamos ¿hasta dónde vamos a soportar? Nos tocan que de pronto tenemos tantos frentes abiertos que no sabemos para dónde correr. Uno está enfrentando esto y se te abre otro frente allí.
En términos de computación sería que se te abren muchas ventanitas, como cuando tienes, o en el celular, muchas aplicaciones abiertas. Se te empieza a hacer lento el aparato y además los gigas de memoria se te van consumiendo. Esto llevado a la vida es igual. Se te va consumiendo la energía, se te va drenando la unción. Entonces de repente es tanto lo que hay que enfrentar que literalmente te sientas en el ojo del huracán. Yo le decía al Señor, ¿por qué muchas personas que están viniendo a River, que son de nuestra familia, están atravesando una tormenta perfecta? Y Él me mostró varias cosas que a mí me volaron la tapa de los sesos, te lo digo de verdad. Lo primero que descubrí en el caso de este barco pesquero que les mostré recién, que es una historia verídica, por cierto, es que hay dos clases de temor que uno puede tener en la vida. Un temor es bueno, es un instinto necesario para sobrevivir. Es aquel que está empapado de adrenalina. El primer temor, el que es bueno, es aquel que nos sale cuando uno está en medio de la tormenta. Es ese temor que uno dice, bueno, tengo que hacer frente, hay que salir. Estoy en el medio de la tormenta, es lógico que tenga miedo. El ponerte un cinturón de seguridad porque de pronto hay turbulencias en el avión. El abrigarte porque hace frío. Hay un cierto temor, me voy a abrigar porque no me quiero enfermar. Hay un temor que se enfrenta. Se llama instinto normal de supervivencia. Después hay otro miedo, que es el miedo a no embarcar, que es el temor a que podría haber una tormenta. Y este es el primer punto de la mañana. Porque yo sé que muchos viven con temor a emprender, a comenzar, a embarcar. Porque ¿qué tal si me embarco y allá hay una tormenta? Y entonces se pierden bendiciones que Dios ya preparó. Entonces yo creo que hay mucha gente que no emprende, no sube a la barca, y para ellos no va este mensaje. Este mensaje son para los que han subido, para los que están en medio de una tormenta, porque las tormentas en el mar, para tener una tormenta en el mar hay que estar arriba de un barco. No puedes quedarte en la playa a ver cómo se hunde el resto. Si no se hunden, hijos, vamos a ir. No, hay que embarcar. Las aventuras se viven allá, las historias se viven allá, en el medio del mar. Hay una vida y alguien tiene que llegar a la muerte vivo. Alguien tiene que llegar a la muerte vivo. Pero no te voy a hablar de la Andrea Gale, que es una historia verídica, sino de otra historia verídica que tiene más años, que el evangelista Marcos lo relata así, Marcos 4:35. Dice, al atardecer, Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Pronto se desató una tormenta y olas violentas entraban en la barca y empezó a llenarse de agua. Los discípulos iban a aprender una lección difícil, una que todo creyente debe aprender hoy, y que tiene que ver con que la vida duele. Uno puede estar en la voluntad perfecta de Dios y vivir una tormenta perfecta. Parece una bobería, pero lo diré tantas veces hasta que se nos meta en la cabeza, porque a mí me cambió el chip hace muchos años y me bendijo esta palabra. Yo venía de la iglesia donde se decía que si estabas en tormenta te saliste de la voluntad de Dios. A algunos le habrán dicho algo así. Vos sabés que estoy pasando unas crisis bárbaras, estoy discutiendo con mi novio, estoy mal con mi esposa. Vos sabés que con mi hijo me agarró una etapa de rebeldía. ¿No estarás fuera de la voluntad de Dios? Como si las tormentas perfectas no pudieran ocurrir en la voluntad perfecta de Dios. Yo voy a esta historia y no veo que el diablo los instó a meterse al mar de Galilea. Fue Jesús que dijo, boguemos y vamos al otro lado. Entonces, si Jesús dice, vamos al otro lado, es que la voluntad de Jesús, la voluntad de Dios, es estar en el mar. Y ahora en el mar hay una tormenta. Entonces uno tiene que aprender que no hay un fast pass para evitar las tribulaciones. Que toda la gente hace fila en el cartel que dice tribulación y tú pasas, soy convertido, y vas adelante. Vas a pasar por las mismas tribulaciones. Vas a pasar por las mismas crisis, vas a pasar por los mismos dolores. Vas a tener otra esperanza, otra fe. Pero las tribulaciones no se evitan. Digan que aprendí este principio hace muchos años. Que salí de ese evangelio light de que no voy a tener nunca tribulaciones si hago la voluntad de Dios. ¿Cómo que no? Si no, los matrimonios nunca discutirían, los hijos serían todos Heidi drogadas, ¿sí? Ay, sí, papá, todos.
Las empresas te irían siempre bien, las iglesias crecerían siempre, si es la voluntad de Dios. ¿Por qué hay cosas que salen mal? Si es la perfecta voluntad de Dios. Yo me acuerdo de comprarnos un auto y después se nos fundía el auto. ¿Por qué? Porque habíamos comprado barato, porque no llevamos un mecánico a la hora de la compra. Ustedes saben lo que es comprar un auto usado en nuestro país. Entonces lo primero que me decía, ¿oraste antes de comprar el auto? Por ahí no fue la voluntad de Dios. ¿Qué voluntad de Dios? Y con los $200, ¿qué quiere que compre? Pero era como que siempre el temor, no oraste. Esto no es la voluntad de Dios. Si sale bien es la voluntad de Dios. Si no, inventamos otra palabra. La voluntad permisiva. ¿Oyeron esa estupidez? No, estoy en la voluntad permisiva. ¿Qué es la voluntad permisiva? Hay una voluntad de Dios y se acabó. Moisés, ve y libera a mi pueblo. O si no, libéralo por la mitad, permisivo. Es decir, una orden y da una sola orden. Entonces no hay voluntad perfecta y voluntad. Hay una voluntad de Dios y punto. Esa voluntad de Dios son tormentas. Dios envía a Moisés a que libere al pueblo de la esclavitud y endurecía el corazón del faraón. ¿Cómo puede ser? Señor, me estás enviando y provocas una tormenta. Dios nos envía a nosotros a construir, a edificar una iglesia en términos espirituales. Y de pronto nos quedamos sin dinero. Nos quedamos en crisis terribles, no sabíamos dónde congregarnos, estaban las tarjetas de crédito atiborradas de los que sembraban, no podíamos devolver los préstamos. Y yo decía, Señor, si esta es tu voluntad, ¿por qué pasamos todo esto? Y Dios me decía, porque es mi voluntad. Porque yo te invité a embarcar. Porque te invité a embarcar y cuando te invito a embarcar voy a probar tu carácter, voy a probar el carácter de la gente, de la iglesia, voy a hacerlos crecer, voy a hacerlos madurar. Tiene que ver con un propósito de Dios. Quiero que te grabes esto. En la perfecta voluntad de Dios hay tormentas perfectas. Dios te empuja a aguas turbulentas muchas veces para que aprendas a confiar en la voluntad de Dios. No es el castigo a la desobediencia lo que te está pasando, es el resultado a la obediencia. Si entendemos esto, se nos resuelven 80% de los problemas de la vida. Porque siempre estamos pensando, problemas, Satanás, bendiciones, Dios. Y no es tan lineal. Porque yo veo la vida de Jesús con muchos problemas. La propia vida del maestro. Ni hablar de los discípulos o los profetas. Entonces no es tan lineal. Cosas malas, Satanás, cosas buenas, Dios. Como decir, bueno, Real Madrid, cosas malas, el Barça, cosas buenas. No es así. Argentina, todo cosas buenas, México, bueno, no es así. No, ¿se dan cuenta? No se enojen, no es lineal, no es así. Bueno, pero en muchas ocasiones pensamos, somos lineales y estamos en problemas. Esto tiene que ver con el diablo. No, son tormentas que vienen por creerle a Dios. Continuamente tengo para contarte toda la tarde. Nos tenemos que ir, si no te contaría todas las tormentas que he vivido por haberle creído al Señor. Por haber emprendido, el estar aquí. Esto fue una tormenta perfecta. Teníamos la ciudad en contra, el banco que no nos quería vender, la iglesia que estaba acá adentro que no quería salir aunque no podía pagar, quien nos decía que nos iba a prestar que no nos prestó, todas las tormentas juntas. Yo decía, Señor, no, hay momentos que no sabía cómo orar. Y uno empieza a pensar, me equivoqué, me metí en esto por cabezón. Y el Señor nos enseña con esta historia que no, el Señor permite esas tormentas. Es lo primero que aprendo, tengo que embarcar. Y después saber que la tormenta es parte de la obediencia. Son problemas. Si emprendo una empresa va a haber problemas. Si emprendo una pareja va a haber problemas. Emprender una iglesia va a haber problemas. Servir al Señor va a haber problemas. Cuando uno entiende eso, pasa recién a comprender lo segundo, el segundo principio. Que el Señor cuenta, el evangelista cuenta que Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca. Estaba dormido porque había estado predicando todo el día. Si ustedes ven los evangelios para atrás, desde la mañana había estado predicando, sanando, ministrando. En un momento le dice a los muchachos, alejen la barca un poco, y la gente se le acercaba. Cuando no podía más, dijo, muchachos, bogue mar adentro, me quiero ir a dormir. No tenía un hotel, no tenía un sitio para ir a descansar. Se le ocurrió que el camarote, el sitio ahí del barco, era
lugar más cómodo, aunque oliera a pescado, para poder descansar. Vamos, crucemos al otro lado y yo voy a aprovechar el cruce para dormir. Así que Jesús estaba durmiendo, agotado, exhausto. Y cuando se desata la tormenta, lo van a despertar y dice: maestro, ¿no te importa que nos ahogamos? Y aquí yo quiero recordar una historia que le pertenece a Juan Carlos Ortiz, que él lo escribe en uno de sus libros. Él dice que los trapecistas de circo, esos que hacen piruetas en lo alto, lo hacen confiados porque saben que hay una red de contención debajo. Y ellos alegan que se atreven a hacer audacias más sofisticadas cada vez porque saben que si algo sale mal, la red los contiene. Nunca se caen. Por lo general la regla es que no se caen, ni siquiera en la red. Pero el hecho que les da confianza hacer piruetas es que saben que hay una red. Aquí los discípulos no se atreven a enfrentar la tormenta porque aunque Cristo, el Señor, duerme en la barca, no están conscientes de su presencia. Creen que está ausente. Y esa es la gran deficiencia significativa de la fe en uno. Porque cuando uno está en una crisis y piensa que el Señor está ausente, uno le agarra la inseguridad de que no hay red. De allí la frase acuñada: se cayó de la gracia. Fulano cayó de la gracia. ¿Y qué pasó? Se reventó la cabeza. Pero uno no cae de la gracia, uno cae en la gracia. Cuando algo sale mal, te caes en la gracia. El tener conciencia de que Jesús está a bordo de tu barco, de tu emprendimiento, no te evita las caídas, no te hace exento de las tormentas. Te da la seguridad que si la tormenta se pone brava, que si te caes hay una red de contención. Te caes, el Señor te sostiene y te dice: vamos pequeño, arriba otra vez a intentarlo. Me caí, vamos arriba otra vez a intentarlo. Me caí, vamos arriba otra vez a intentarlo. ¿Están conmigo, sí o no? De ahí la frase: ¿y qué es lo peor que puede pasar si Cristo está conmigo? Si el Señor pelea mis batallas. Y si me caigo en la red. ¡Ay, Señor, perdón! Arriba de vuelta. Ahí es cuando uno emprende. Porque si no, si me sale mal y si pierdo todo lo que tengo, es porque no estás consciente que la presencia de Dios está contigo. Crees en Dios, pero no crees que Dios está contigo en la semana. Y tú dices: pero es que no lo siento. Esa es otra cosa. El Señor suele ocultarse, como en este caso, se metió en un camarote a dormir. A veces no lo sientes. Yo miro hacia atrás a mis tormentas y yo puedo asegurarte que en ese momento yo no sentía que el Señor estaba ahí. Cuando mi productor me dice: Peckerman, viejo, vamos todos presos y no pagamos, ustedes me dicen: ¿y sentiste la presencia de Dios? No, la de Satanás sentí yo, no la de Dios. Yo no sentí paz, nada. Lo afortunado es que hoy, a la distancia, miro hacia atrás y me doy cuenta que eran los momentos que el Señor más cerca estuvo de mí, diciendo: te estoy observando, no pierdas la fe, no te entregues, no bajes los brazos. Alguien tiene que decir: ese es mi Dios también. ¿Es tu Dios? ¿De verdad? Esos momentos de crisis vienen y tú dices: voy a claudicar, pero el Señor está ahí. La red está, no te has caído, no te vas a caer. O sea, sí te vas a caer en la red, pero no te vas a romper la cabeza. No te vas a partir el padre. Dios te va a sostener. Si ellos hubiesen estado, los discípulos, hubiesen estado conscientes de la presencia de Dios, si hubiesen dicho: pará, el que creó las tempestades, el que hizo este mar de Galilea, está durmiendo ahí. Estamos con el arquitecto, el diseñador, el creador. Se hubiesen relajado, se habrían reído. Le hubiesen dicho: Señor, seguí durmiendo que nosotros paramos el viento en tu nombre. Viento, aquíétate en el nombre de Jesús que está durmiendo. Viento, muévete, enmudece en el nombre del Señor que no tengo idea dónde está, pero me confirió poder y ese poder no se ha ido de mí y lo que yo digo va a ocurrir porque Él respalda mis palabras. ¡Aleluya! ¿Y cuál es el propósito de las tormentas? ¿Para qué? Escuché a algunos predicadores decir: el Señor sabía que iba a venir una tormenta y por eso los metió ahí y se durmió a propósito.
Si bien es un tecnicismo escritural de que el Señor sabe todas las cosas, yo no creo, me inclino a pensar que Jesús no provocó esa tormenta. Aprovechó una tormenta para que ellos aprendieran algo. Ya bastante tormenta nos da la vida como para que Dios tenga que provocar otras. La vida nos da tormenta. Yo puedo decir con certeza que nadie tiene escasez de tormentas en su vida. Y hay tormenta para pesqueros y para navíos de infantería, para grandes naves insignia y para botecitos. Tormenta hay para todo el mundo. El Señor lo prometió. Así que cuando le despierta y dice, Señor, nos vamos a morir, Él dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y estos comentaban aterrados, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Fíjense que todavía estaban enfocados en su humanidad, porque no dijeron qué clase de Dios es. ¿Qué clase de hombre es? Dijeron. Todavía estaban enfocados en que Jesús era humano, a pesar que lo habían visto resucitar gente, multiplicar comida. ¿Quién es este hombre? Y el Señor le dice, ¿por qué tienen miedo? ¿No tienen fe? Y ahí se desprende que lo opuesto de la fe no es incredulidad. Lo opuesto de la fe es el miedo. Lo opuesto a la fe es el miedo. Porque uno dice, bueno, no embarcas porque es incrédulo. No embarcas porque eres miedoso. Y tienes que vencer el miedo, porque fe es vencer el miedo, es decir, me atrevo, vamos a comenzar. ¿Qué puede salir mal si hay una red debajo? La fe engendra confianza y la incredulidad engendra temor. Y el temor, insisto, te paraliza. Te paraliza al punto tal de que no puedes avanzar, no sabes qué hacer. Yo aprendí algo hace muchos años de un querido hombre de Dios llamado Italo Frigoli, que me enseñó que lo mejor de pasar por una tormenta es tener un destino, siempre. Hay que enfocar la vista en lo que no se mueve. Cuando Pedro vio los vientos, dejó de ver al Señor. Los vientos no se ven, los vientos se sienten. Sin embargo, no hay una sola traducción que no diga quirúrgicamente, y Pedro, viendo los vientos, se ahogó o se hundió. Yo es como que había una mala traducción, como que tenía que haber dicho y sintiendo los vientos. No, viendo los vientos. Los vientos no se ven. Por muy intenso que sean los vientos, no se ven. ¿Cómo uno puede ver los vientos? Significa desenfocar la mirada. Significa tener una doble visión, que en vez de ver lo que Dios te mandó a hacer, estás preocupado en la tormenta. Y pierdes la noción de la presencia de Dios. Y pierdes la noción del destino. Entonces, desde nuestro punto de vista, los días pueden que sean inciertos. No sabemos el contenido de nuestros días. No sabemos cuántos días serán, pero conocemos el destino. El Señor dice, yo te llevo a casa. Jesús fue a preparar lugar para nosotros. Juan 14:1. Aún si tenemos que pasar por la muerte, hay un destino. Si estás en una cama de hospital y sabes que es tu última estación de la vida, no vas a que te coman los gusanos. Hay un destino. No deberías ni tener temor a la muerte. De allí, ¿dónde muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay aguijón, no hay victoria en el sepulcro, porque conoces tu destino. En la vida, en los negocios, en todo lo que emprendes, tienes que saber cuál es tu destino, y eso te mantiene. No te vas a caer. No te vas a caer. Ahora, el hecho más indiscutible en la vida no es si vas a tener tormenta o no. Las tormentas te van a encontrar. Sí o sí, porque a mí me han encontrado siempre. Las tormentas te van a encontrar. Puedes ser alguien miserable que nunca embarque, pero si embarcas va a haber tormentas. Seas pesquero, seas una nave insignia militar, las tormentas te van a encontrar. Lo único indiscutible, lo único seguro es si edificas sobre la roca. Vas a permanecer, vas a pasar. Va a ser una historia para contar. Va a haber naufragios, sí, a veces vas a perder el barco. En la vida a veces se pierde el barco, ¿saben? Pero tú vas a llegar a destino. Dios le dice a Jonás dónde tiene que ir, y en el trayecto se desvía, y en el trayecto hay un barco que naufraga, un pez que lo traga, pero te va a vomitar en tu destino. Yo digo siempre que cuando Jonás estaba en el vientre del pez, solo tenía una oración: Señor, hazme salir por donde entré. Porque el pez o te vomita o te defeca, pero ahí vas.
Si te vomita, estás rodeado de algas marinas. Si te defeca, el baño va a tener que ser más profundo. Pero ahí vas a estar en el destino. Entonces, aunque estés lleno de algas, y vas a ir a la orilla de tu vida, donde Dios quiere que estés. Tener un destino es un seguro contra tormentas, pero no para que no vengan, para resistirlas. Decir, bueno, yo ya sé a dónde Dios me va a llevar. ¿Qué puede salir mal? Y que te caigas. Y hay una red. Te caes en la gracia. Pero emprende. Cuando digo emprende, a ver cómo digo esto para que no se interprete mal. Emprender no siempre es algo nuevo. A veces emprender es deshacer algo viejo también, Porque uno cree que emprender es lo nuevo que está por delante. A veces deshacer cosas viejas, eso también es emprender. Emprender una nueva etapa, emprender el desarraigo, emprender dejar las maletas viejas, emprender en dejar relaciones tóxicas atrás. O sea, el emprender es dejar cosas también, no solo avanzar. Entonces hay gente acá que vive aferrada a lo conocido y se está perdiendo las grandes bendiciones de Dios. Entonces tienes que emprender, tienes que embarcar. Primera cosa, embarcar. Segundo, que ese embarque va a significar tormentas. Va a haber tormentas, va a haber. Sería un embustero, un timador, si te dijera que la vida cristiana será días primaverales y soleados. Va a haber problemas, va a haber complicaciones, porque todo duele. Amar duele, casarte duele, divorciarte duele, tener hijos duele, verlos partir duele, enterrar gente duele. La vida duele. Duele lo lindo, duele lo feo, duele extrañar, duele no tener a nadie a quien extrañar. Todo duele, ¿o no? De otro modo, guarda el corazón en una cajita y ahí lo tendrás impoluto, como dije hace una semana, impoluto, intocable, pero no habrá ni salido amor ni habrás recibido amor y habrás sido miserable toda la vida. Entonces tú tienes que poner todos tus órganos a trabajar y saber que van a estar expuestos al dolor. Eso es enfrentar las tormentas. En esas tormentas que van a ocurrir y no tienen que ver con el diablo, sino con Dios, tienes que estar consciente de su presencia, aunque no la sientas. Va a haber muchas etapas de tu vida que vas a sentirte carnal. Vas a orar y no vas a sentir nada. Te lo tengo que decir porque si no caemos en esos pastores que dicen, sienta la presencia de Dios, sienta. Y tú, ay, no siento. Te pones un hielo acá para sentir frío porque no sientes. Hay momentos, viejo, que no se siente nada. Hay momentos que no se siente, mi querida. Y hay que creer y hay que confiar. Hay momentos que no se siente nada y tienes que creer que estás con Dios. Tienes que creer que estás siendo un canal de bendición y no sientes. Pero Dios dice, ¿qué me importa lo que sientas o no? Hay momentos que tu intelecto queda fuera, que tu alma queda fuera de lo que Dios está haciendo. Y tienes que confiar que va a ser así. Dios prueba tu fe. Señor, no te veo, pero ahí estás. No te siento, pero ahí estás. Y hay momentos que viene y te apapacha y te abraza. Y hay momentos que no te abraza, pero no te deja de amar. Tú eres mamá y papá de tus hijos, los abraces o no. Los amas, estés cerca o estés lejos. Y ellos tienen que saber que tienen un papi y una mami, estés cerca o en otro estado o en otro país. Dios es igual. A excepción de que Él es omnipresente, Él no está en otro estado, está a bordo siempre. Está a bordo del hospital, está a bordo del cementerio, está a bordo de la quiebra, está a bordo entre las cuentas para pagar. El Señor está. Cuando estás consciente de esa red, recién cuando estás consciente de que si te caes todo va a estar bien, ahí te das cuenta de que tienes un destino, es que vas a llegar. Dios te dijo, pasemos al otro lado. Vas a llegar al otro lado como sea. Yo te prometo que vas a llegar. Soy humano y como pastor te digo, no voy a dejar a nadie atrás. Vamos a llegar. Se supone que estamos juntos en esto. Vamos a llegar al otro lado. Herido, malherido, rengo, cojo, pero vamos a llegar a destino porque Dios dijo, vas a llegar al otro lado. ¿Lo estás creyendo de verdad? ¿Lo crees? ¿De verdad que lo crees? Vamos, dale un aplauso al Señor y dile, yo creo en ese Dios, el Dios de las tormentas. ¡Aleluya!